Bienvenidos, bienvenidas al evento número 22 de Perspectiva Orgánica 2.2. El título del día de hoy es Utilizar los cambios del mundo en vez de cambiar al mundo. ¿Sí? Esta perspectiva nueva, esta actualización, empieza en el evento 19 que fue en Uruguay, en donde el título era El propósito del pasado. ¿Sí? Como para que nos pongamos como a ver en contexto de cómo se fue desarrollando, aunque no hayan estado en los anteriores. Y todo ese evento lo que hicimos y desarrollamos fue desbloquear esa energía que nosotros tenemos del pasado como algo que no nos gusta, como algo doloroso, como algo que muchas veces se prefiere evitar, ¿sí? Entonces, en ese evento, todos esos 3 días, porque fueron presencial, viernes, sábado y domingo, lo que hicimos es desbloquear y darle propósito a ese pasado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que necesitamos a los 3 tiempos, ¿sí? Necesitamos sí o sí poder manejar los 3 tiempos. Algo que siempre existió, digamos, pero empezamos a tomar conciencia cuando empezamos a escribir y a relatar, ¿sí? Los humanos con las primeras, la Ilíada, la Odisea, el Miocid, ¿sí? Todos esos primeros relatos escritos son también un poco ese momento en donde empezamos a tomar conciencia de los 3 tiempos, ¿sí? Es un hito también en la historia de la humanidad, porque el humano tiene que narrar. Entonces, como tiene que narrar, tiene que hablar del pasado, del presente y del futuro. Entonces, en esos momentos es en donde se empiezan a manejar esas 3 energías, ¿sí? Y empezamos a ser conscientes de esas 3 energías del desdoblamiento. Entonces, siempre estamos utilizando 2. Utilizamos el presente y el futuro, muchas veces que es para planear, para diseñar, para organizarnos. Otras veces utilizamos el pasado y el presente, y van a ver en diferentes personas del contexto que están pimponeando siempre con 2 tiempos. Siempre hay uno que queda como inutilizable, ¿sí? Entonces, en este evento lo que hicimos es darle propósito a ese pasado. Entonces, si yo no le doy propósito, si no lo hago pasar por la frecuencia 9, siempre me va a quedar inutilizable el pasado, siempre, ¿sí? Tiene que pasar por todas las frecuencias el pasado, por la 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo no llego a la 9, no, digamos, no lo estoy utilizando. Por eso fue tan importante tomarnos ese tiempo para darle propósito al pasado. Bien, entonces, el 20, que ya fue en pleno inicio de la pandemia, lo que hicimos fue, la realidad se está descovidficando, ¿sí? Y en ese descodificar COVID, que es lo que está sucediendo, la biologización que estamos pasando a nivel global, COVID, ese co me habla a mí de un de un otro, ¿sí? Me habla de COVID, el propósito de la vida es compartido, ¿sí? COVID-19, si lo leo de futuro a pasado, es COVID-9, ¿sí? Entonces, el propósito de la vida es compartido. Les cuento el hilo conductor de cada uno de los eventos. Ese fue el del evento 20, virtual, también. Entonces, lo que hicimos en ese evento fue ver todo lo que tiene que ver con el otro, ¿no? Con el otro, con el co, con el con. Y todas esas palabras, la conciencia, el compartir, el conocimiento, nos empezamos a dar cuenta que todo tiene que ver con un otro, ¿sí? Todo tiene que ver con un otro. Por eso es justamente tomar conciencia de de que no estamos separados, siempre estamos con un otro generando la realidad, ¿sí? Bien, en el 21 fue los fundamentos de la ley, y lo que hicimos ahí es mostrar la base de la ley desde la perspectiva de Garnier. Obviamente que yo siempre estoy sacándole cosas al libro y a la teoría que él tiene publicada en su página web. Yo siempre estoy sacándole cosas, o sea, no puedo decir nunca que lo terminé ya al libro,
porque me voy sorprendiendo, porque es impresionante todo lo que tiene, y por ahí cada uno de los eventos son como un pedacito de esa gran teoría, ¿sí? Entonces, en los fundamentos de la ley lo que hicimos fue dar un paneo general y puntos claves, ¿sí? Puntos claves como, por ejemplo, mostrar lo que es el horizonte y la aceleración. Horizonte y aceleración, ¿sí? Eso es un punto clave que vimos en el evento anterior. Y ahora es utilizar los cambios del mundo. Ese va a ser el hilo conductor de nuestro día de hoy, ¿sí? Bien, entonces, si vieron el video anterior que les puse ayer, previo para iniciar la jornada de hoy, al final digo, la perspectiva orgánica no es una nueva verdad a comprar, sino que es una frecuencia desde donde sintonizarnos, ¿sí? Y esto es wow, porque no es algo, no es una teoría, no es como la ley, que la ley es como para estudiarla, para cada vez le vamos sacando más cosas, pero la perspectiva orgánica no tiene eso, no es que vamos a adquirir conocimiento. La perspectiva orgánica es de a poquito despejar la X de todo lo que nosotros tenemos previamente para quedarnos desde una conexión orgánica, ¿sí? Con los vínculos y con la tierra, nuestro vínculo con la tierra, ¿sí? Entonces, es un poco como dice Lacan, lo real, no se puede hablar, de lo real no se puede hablar. De la perspectiva orgánica, de la conexión orgánica no se puede hablar, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es ver todo lo que no es orgánico, ¿sí? Todo lo que no es, eso sí podemos hacer, para que después nosotros nos conectemos orgánicamente con los vínculos y con la tierra, ¿sí? Entonces, en este 22.2.2, lo que tenemos que recordar es la base de la perspectiva orgánica como lógica del desdoblamiento, como esta lógica que tiene Garnier, es que nosotros tenemos 3 tiempos, 3 energías, ¿sí? Esos 3 tiempos son 3 energías. La energía 1 es el pasado, la energía 2 es el presente y la energía 3 es el futuro, ¿sí? Entonces estamos en un 22, ya pasaron 22 eventos desde que salí de Ushuaia, y bueno, el 2.2 es presente, es el presente, es la totalidad del presente, es el aquí y ahora, el 2.2. ¿Sí? Y es desde donde yo puedo hacer los saltos y utilizar los cambios del mundo. Si yo no estoy en el presente, no puedo utilizar los cambios del mundo y tampoco puedo sintonizarme con la perspectiva orgánica o con la conexión orgánica, mejor dicho. ¿Sí? Es una conexión que se hace desde ese 2.2, desde ese presente. Entonces, no necesitamos ir a meditar al Himalaya, no necesitamos ir a hacer un montón de disciplinas que tienen que te ayudan, por supuesto que sí, pero lo que sí podemos hacer es, desde nuestra conciencia occidental, es soltar todo lo que no es, derivar todo lo que no es. Entonces, no sé por dónde es, pero lo que sí sé es que por acá no es. ¿Sí? Y eso ya es una súper diferencia cuando nosotros vamos a vincularnos con un otro. ¿Sí? Sí, es muy importante. Yo siento que en una parte del proceso, sobre todo los que venimos de la lógica, es como que como que soltar la identidad implicaba soltar todo, ¿no? Y quizás fue necesario en un momento como para salir del trauma, ¿sí? Porque estábamos como un poco en un trauma, como muy ahogados en ese pasado y en todo eso. Fue necesario, pero ¿qué pasa? Ahora hay que reconectar de nuevo porque esas vidas, esas historias no fueron casuales, ¿sí? Y somos nosotros. Entonces, por eso que el evento 19 empieza con darle propósito al pasado. Porque si nosotros, lo que yo me daba cuenta es que
muchísimas personas que estaban en la lógica hacían una negación total del pasado, total del pasado. Entonces, ¿por qué? Porque eso es de la identidad, porque el pasado no va, y, no, y ahí es donde justamente justamente se desdobla, se repite, y encima de todo, más allá de que se desdoble y se repite, no estamos aprovechando el potencial que tiene, porque necesito los 3 tiempos, ¿sí? Si no, es un tiempo que me queda trunco. Entonces también está esto que decía Luz, creo. El presente no estás, en el presente no estás, estás siempre en el futuro y en el pasado, y pimponeas futuro y pasado. Entonces siempre están 2 tiempos, y hay uno que queda sin conciencia, ¿sí? Esa es la otra opción que no había dicho al principio, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta con las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor, en donde cuando no se quiere hablar de un tema, cuando no se quiere profundizar, cuando no se agotan los temas hasta el final, porque no se agotan porque no hay circuitos, bueno, todo eso quiere decir que hay uno de los 3 tiempos que está bloqueado, ¿sí? Si hay uno de los 3 tiempos que está bloqueado, es como que uno anda eh, sin una pierna por la vida, ¿sí? Vas a andar, obviamente vas a andar, pero no va a ser lo óptimo. No vas a utilizar todo tu potencial, ¿sí? Entonces, bueno, o entender también eso del observatorio Z para enlazarlo y verle realmente lo que nos está mostrando también esta herramienta que es el observatorio, para cuándo se usa, para cuándo no se usa, actualizar esta perspectiva también al día de hoy de por qué lo estamos haciendo. Yo me tuve que como que despegar un poquito de la lógica, si bien estamos yendo para el mismo lugar, vamos para el mismo lugar, nada más que bueno, yo voy por allá y yo voy por allá, ¿no? Me tuve como que despegar un poquito para poder entender cosas que necesitan como un estudio introspectivo también, y una investigación como que separada por momentos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Nuestro cerebro hace eso, como que copia, muy rápido, copia, copia, copia. Entonces cuando ya le caché, a mi cerebro le dije, no, 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 venía acá, venía acá que necesitamos entender esto, porque si no, entonces, bueno, por eso es que cada encuentro es de más comprensión de la ley, primero, porque si es una ley, porque si no es un engaño, ¿sí? Si es una ley, la tienen que entender en todas partes del mundo, ¿sí? Si es una ley. Entonces, o sea, porque justamente para eso están las teorías y hay diferentes tipos de verificaciones de las teorías y que se traspase a ley. Entonces, bueno, la ley va a ser en tanto y en cuanto nosotros le podamos entender la estructura de la ley. Después de ahí podemos hacer interpretaciones y después de ahí podemos hacer herramientas, ¿sí? Que son, por ejemplo, el reloj, el calendario, ¿sí? Después eso ya son herramientas en base a una ley, a una teoría, primero es una teoría, que se va transformando en ley en la medida que nos permite predecir situaciones y eventos, ¿sí? Esa es la diferencia entre una teoría y una ley. Una teoría es una tesis, un gran marco para ver la realidad, unos anteojos para ver la realidad, pero esos anteojos, a su vez, para que se transforme en una ley, te tiene que permitir predecir, ¿sí? Predecir situaciones, y eso se llama la anticipación, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver la efectividad de la ley, y ahí poco a poco en diferentes lugares del mundo se la va a ir legitimando, ¿sí? Pero tiene que ser una legitimidad real, digamos, en base a que estemos comprendiendo la ley, por más que nos lleve por ahí más tiempo y bueno, y más proceso, pero en ese sentido yo voy más tranqui, pero voy por este lado de
comprender la base lógica de lo que Garnier dijo. Que el tiempo siempre están los tres tiempos, pero tenemos cosas que vienen ya. Si nosotros nos quedamos quietitos, así no hacemos nada y no generamos ningún futuro con la mente, igual van a seguir sucediéndonos un montón de cosas que ya están generadas desde atrás. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de poder ver ahora todo eso que ya generamos nosotros, quizás a través de nuestros abuelos, ¿sí? Quizás a través de nuestros ancestros, y que ahora, aunque nosotros no queramos generar ningún futuro, eso se sigue desdoblando en el presente. ¿Sí? Ni bien ni mal, no es que es algo malo, no, es que está justamente, tiene un propósito también ese pasado. Entonces ese evento 1.9 es, bueno, a ver, sí, porque aparte fíjense que si yo viene de atrás ese pasado, viene de atrás, pero lo estoy negando porque no le doy propósito, ahí es donde se genera la barrera de la resistencia. ¿Sí? Entonces, obviamente que hay una energía ahí que no está siendo utilizada, y encima, cuando genera resistencia, eso se desdobla en la biología como síntoma. El 2, el 20 fue descodificando, fue el fue yo y el otro. Entonces ahora vemos la relación entre el 20 y el 22. Entre el 20 y el 22, porque el 22 son los circuitos, es el tiempo presente, es la comunicación, una perspectiva orgánica, que empieza con co, ¿sí? Y el 2 es el otro, es yo y el otro. ¿Sí? Así que por acá vamos a ir en este evento. Y entonces los circuitos se hacen con todos esos otros dos. Entonces es muy buena esa pregunta, Patri. ¿Sí? ¿Se hacen con la derivación? No. Se hacen con el otro, y encima se hacen con el otro en este 1 a 1. En este 1 a 1. Escuchaba la otra vez a un científico que había hecho miles de investigaciones y tenía tesis y era de profesor de la universidad y todo, ¿no? Y le preguntaban, ¿y cuál es el momento así, el momento así más importante, o ha sido el momento más importante de tu vida en todo lo que has descubierto? Entonces le dice, yo puedo investigar solo, acompañado con gente, dar clases, pero el conocimiento se da cuando vos transmitís a un otro, de uno a uno. Ahí se da el traspaso real del conocimiento. ¿Sí? Entonces ahí está lo que yo le llamo las terminaciones nerviosas del cuerpo orgánico que somos. ¿Sí? Se dan en el 1 a 1. Ese es el 2, esos son los circuitos. Dicen que nosotros en nuestra vida nos terminamos transformando en esas 5 personas que nos rodean, ¿sí? Vamos a tener un poco de esas 5 personas que nos rodean, ¿sí? Es un dicho antiguo. Claro, porque es tanto el tiempo que compartimos con esos contextos, ¿sí? 5, como decir 5, los 5 dedos de mi mano. ¿Quiénes son los 5 dedos de mi mano? Y bueno, veo, a ver, bueno, de esos 5 yo voy a terminar transformando, o sea, mi identidad va a estar transformada en esos 5. Entonces es muy importante ese circuito fino que yo voy a tener con ese que está al lado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la dialéctica, el amo y el esclavo, ¿sí? Que ayer estuvimos viendo un poquito en la clase. Vamos a ver esto, cómo se dirimen esas dos posiciones, ¿sí? Porque el amo y el esclavo son figuras históricas. Es una figura histórica, el amo es una figura histórica y el esclavo es una figura histórica. Y de alguna manera están configurando nuestros vínculos y nuestras posiciones a la hora de vincularnos en ese antes de nosotros.
como está antes de nosotros, esas figuras históricas, digamos que nosotros nacemos, llegamos a la existencia y ya prácticamente estamos ahí condicionados por ese antes. Entonces, para que yo pueda reconfigurar ese vínculo, tengo que conocer ese antes. Y tengo que conocer que antes las personas se vinculaban desde esta dialéctica amo-esclavo. ¿Para qué? Para ver si la voy a reconfigurar o no en mis vínculos. ¿La voy a reconfigurar o no? Porque muchas veces me toca ser el amo, pero otras veces me toca ser el esclavo. Y cuando ya me agoto, porque encima veo que todo mi país está en esa posición, es cuando ya digo, basta. Ves que así fue el pasado, y si yo sigo con esa lógica, estoy viendo el futuro. Estoy viendo la extinción de quizás de un pueblo, como lo fueron los romanos, como lo fueron los mayas. Muchas civilizaciones se extinguieron por lógicas que tenían, ¿sí? Por lógicas de vinculación se extinguieron. Quizás los humanos no, porque los humanos seguimos hasta acá, pero sí esas civilizaciones, ¿sí?